Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva tertulia, el personaje y su historia, Memorias Vivas. Para los que nos acompañan por primera vez, este ya es el cuarto mes de la tertulia. Por aquí han pasado personajes que han dejado huella en la historia de Bucaramanga y de la región. Estamos muy complacidos con la asistencia de cada uno de ustedes. Nos sentimos halagados con muchos de ustedes que queríamos ver compartiendo este espacio, porque los tengo en mente para ser invitados también. Entonces estoy muy feliz por eso. Esta noche nos acompaña nada más y nada menos que una de las grandes gestoras culturales de Bucaramanga, de Santander, aunque la mayoría de los personajes que siempre he traído dicen, no, yo no soy eso, yo no soy eso. El maestro Saúl Mesa, que está aquí presente, cuando dije que era uno de los más importantes fotógrafos de Santander, dijo, no, yo no soy fotógrafo. Y es uno de los maestros de la fotografía. Elena Arenas de Ortiz, me encanta eso, ¿no? De Ortiz, o sea, reivindicas todo el tiempo a tu querido esposo. Así es. Y eso me parece extraordinario. Esas cosas ya no se dan, ¿no? Ya no se usa. Por lo general los esconden, Sí. los invisibilizan. Bueno, y Elena tiene una historia bastante diversa, tiene diversas facetas que agradezco muchísimo que hayas venido para compartir tu vida y tu obra. Gracias, Pacho. Entonces, recibámosla con un fuerte aplauso para que me pase el susto. para que se relaje. Me tocó llamarla 2 veces para que aceptara la invitación. La primera vez me dijo, no, yo no, Pacho, yo no. Ya asistió a la tertulia con Máximo Flores y ya dijo, bueno, sí, está bien, podría pensarlo. Y la tenemos acá y estamos encantados de tenerte. Gracias, Pacho. Bueno, ella, muchos de ustedes la conocen, es una gran artista plástica y una gran gestora cultural. Pero es un gran ser humano y queremos conocer su historia, Elena. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Empecemos por ahí. Empecemos con eso. Pues yo soy de Bucaramanga. Toda mi vida ha transcurrido en Bucaramanga. Tengo 77 años, recién cumplidos. Recién Acabo de cumplidos. cumplir. Le podemos cantar Sí. el Happy Birthday al final, ¿cierto? Sí. ¿Qué tan recién? ¿Qué tan recién? ¿Ah? ¿Qué tan recién? El 11 de junio, El 11 de junio. la semana pasada. La semana pasada, sí. Sí. Bueno, de Bucaramanga, toda mi vida en Bucaramanga, nací en Bucaramanga, mis papás son de Bucaramanga, mis abuelos y bisabuelos por parte de mi mamá de Bucaramanga, el abuelo por parte de mi papá de Piedecuesta. Mi papá se vino como de 3 años para Bucaramanga. Toda la vida ha sido en Bucaramanga, Pacho. Todo. Qué bueno. Mis 77 años han sido en Bucaramanga. ¿Tienes historias de tus abuelos? ¿Conoces algo de su vida? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Mi abuelo materno se murió cuando mi mamá era muy joven, pero entonces el bisabuelo formó a ser parte muy importante de la familia. Él se llamaba Pedro Elías Novoa. Parece que fue un patriarca grande, fue senador de la República, el primer gerente que tuvo el Banco de la República. Ve. Tuvo una familia numerosa, él sí tuvo una familia numerosa, y como que esa vida de niños era como para nosotros como muy importante ir a la casa del abuelo de mi mamá, porque eso era como, era una casa muy grande, yo la recuerdo como muy grande, y allá era todo como con mucho respeto, como ceremonial. todo, sí, como algo así. ¿En dónde pero a quedaba? nosotros no, la casa era en la calle 37 con carrera 21 en la esquina. Pero eso era una casa gigante que tenía como 3 patios y a nosotros nos mandaban al patio de atrás
que era donde estaba la cisterna y unos árboles de granado, y allá sí podíamos jugar y hacer cosas. O sea, en la parte de acá no, era como imposible. Era muy conservador, conservador políticamente también. Y luego el abuelo paterno, todo lo contrario, liberal, totalmente liberal, ateo, masón. Tenía un periódico que se llamó El Duende, no sé si recuerde a alguien, es un periódico que Aparece era por allí terrible, en las crónicas. terrible, Aparece, sí. terrible contra los curas. Lo llamaban Tastás, porque ese era el seudónimo que él tenía cuando escribía en Vanguardia Liberal. Tartal. Tastás. Atastás. Ese era el seudónimo. Y él fue alcalde de Bucaramanga cuando el doctor Galvis Galvis fue gobernador. Mira. Sembró las palmas de este árbol. Él se dedicó mucho a arreglar parques y todo eso, pero pues fue contestatario. Después mi papá y mi mamá se casaron, la nieta de un patriarca conservador con el hijo de Tastás. Eso fue terrible, pero terrible, terrible. Un tastás completo. Sí, sí, en la catedral el padre Sorzano no los quiso casar. Opa. Entonces le tocó ir a otra iglesia, creo que fue a San Francisco, y allá se casaron. Esa es como una historia que tengo ¿Y a la yo fiesta sí de ellos. concurrieron todos? Yo no sé. No hubo muertos. Eso es como más o menos lo que me contaron, porque Sí. yo no viví mucho esa parte. Bueno, ¿y tu papá? ¿Y tu mamá? Mi papá, todo lo contrario, él era un liberal, pero muy Moderado. muy moderado. Él se dedicó a trabajar en la banca. Él fue subgerente del Banco del Comercio desde que yo me acuerdo. Después de 2 gerentes, él siguió siendo gerente y ahí él se jubiló. O sea, era una persona muy responsable, muy recta, muy organizada. Mi casa fue tremendamente organizada siempre. Yo lo admiré mucho, siempre. Para mí mi papá era como un ídolo, porque todo lo hacía bien. Era bravo, era estricto, era serio, pero tenía un sentido del humor, era amigo de sus amigos, le gustaba tener amigos. Ese era él, y alrededor de eso nos criamos nosotros. Mi mamá, prudente, una persona prudente, amable, tranquila, bien educada. O sea, una vida sencilla, pero todo el tiempo creo que fue como bien. Hay una curiosidad, es que hoy día trabajas a la vuelta de donde vivías, ¿no? Hoy día sí, porque nosotros, no, esa era la casa del Del bisabuelo. bisabuelo. No, cuando nosotros vivíamos sí alrededor del Parque Bolívar, pero en la carrera 24, entre calles 36 y 37. Y mi abuela materna vivía en la calle 37 y la hermana de mi mamá casi llegando al Parque Bolívar. Entonces sí, toda la vida fue ahí. ¿Has estado toda la vida en ese sector? En ese sector, porque sí, a los 11 años nos subimos para Cabecera. Qué bien. Pero Y es curioso, me parece curioso. sí, como que, y ahora trabajo. Dando vueltas en el mismo sitio. Sí. Sí, Bueno, sí. tu niñez, ¿dónde estudiaste la primaria? Pacho, la primaria y el bachillerato, en el mismo colegio. ¿En cuál? Colegio de la Santísima Trinidad, Bueno. Madres Franciscanas de María Inmaculada se llamaba. Las Sí. Pachas, es una pacha. Sí. En esa época el 80% eran alemanas, entonces allá fue una educación bastante estricta, aquí como mis compañeras pueden corroborar. De la época, ¿tienes Sí. compañeras de colegio? Sí, Clarita, Qué bien. Clemencia, Susana. No te van a dejar Marina. mentir, no te van a dejar Ellas mentir. no me dejan No, mentir. sí. Está también Lucía Álvarez, mi prima, que le tocó también la misma época. Y ellas eran terribles. Tú no. No, yo no me destaqué nunca por ser la mejor alumna. No, yo creo que yo era como del montón, como común y corriente. Era buena para el deporte, para dibujar. Nunca perdí el año, pero no, como que no me destaqué.
¿Pero por qué también? Porque tenía unas compañeras tan inteligentes, tan buenas, que mejor dicho, eso, yo era ahí de las que iba ahí. Te ayudaban, tú ibas ahí Yo iba ahí. en coche. Yo iba ahí, sí, 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 sí. Pero ya te gustaba dibujar, me acabas de decir. Sí, Que eras buena dibujante. yo les hacía los dibujos casi Sí. a muchas de mis compañeras. Mira. Ellas me hacían las otras tareas que eran más Bueno, encontramos terribles. el primer hilo de la tertulia, que Sí. siempre busca como encontrar en dónde fue que el personaje se inició, ¿cierto? Entonces en el colegio ya te Sí. gustaba Sí, dibujar, eras buena. era buena sí, para los mapas, para todo, todo lo que fuera dibujo, todo lo que fuera como cosas así ¿Alguna anécdota de esa época? de esa época del colegio. Bueno, Pues, pues sí, porque es que cualquier cosa que hacía uno medio regular en el colegio, eso para las monjas era espantoso. Y en esa época en que yo estudiaba, los papás sí todo lo que las monjas decían era cierto. era palabra revelada, ya no había tutelas, allá no había nada de eso. Entonces, cuando uno estaba en la casa y oía que mi mamá decía, sí, su reverencia, tiene razón su reverencia, porque además era su reverencia, ¿no? Allá no era así, madre, a ellas tocaba decirles así. Nosotros en el colegio pasábamos y si una monja se atravesaba, teníamos que decir, alabado sea Jesucristo, madre. ¿En serio? Claro, ¿sí o no? Eso era así. Entonces, pues, sí, eso era terrible. Picardías con... ¿Mm? Eh, Aquí estuvo sentado Joaquín Bretón, ese era malísimo con los curas. no, Les sí, hacía unas bromas espantosas, lo echaron de 4 colegios religiosos, me imagino del porque San él sigue siendo Pedro. espantoso. Sí, eso sí. Pero No, así como tuve una compañera, Carmen, ella vive en Washington, ella sí era espantosa. sí. Ella hacía todas las pilatunas que no se nos ocurrían. Por ejemplo, en el colegio había había costura, era una materia que también era con medalla. Ujú. Tanto ella como yo éramos pésimas, las mamás nos hacían las costuras, pero lo que nos encantaba era que las monjas nos ponían a leer unos libros. Entonces, siempre levantábamos las dos la mano para leer el libro para no tener que coser. Pero Carmen, a su vez, se inventaba el libro distinto diciendo cosas así de amor y de todas esas cosas. Eso, bueno, eso para nosotros es que eran cosas tan bobas, Pacho, que gozaba uno con esas que ahora uno dice, dirán, qué bobada, ¿no? Eso Sí, hace parte de cada etapa sí, y cada cosa tiene su valor en cada momento. sí, sí, tal Te vez. gradúas allí de las Pachas Me y es un gradué. momento de decisión, ¿qué voy a hacer con la vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué haces? No, cuando estaba en sexto bachillerato, ya que mandaban, porque en esa época había como lo que hacen ahora en grandes ferias de universidades. Entonces al colegio llevaban, entregaban los prospectos. A mí lo único que me interesaba era estudiar fuera de Bucaramanga. Lo que fuera, no me importaba. Como Huir. Sí, Clarita y Gilda se iban para Medellín, la una a estudiar bibliotecología y literatura y la otra a estudiar arte y decoración. Entonces yo dije, cualquiera de las dos. Sáquenme de aquí. Eso me voy para Tuvo Medellín. que haber Entonces, sido muy duro eso de las Pachas, ¿no? dígale a mi papá. Y mi papá dijo, no señorita, usted se queda estudiando aquí, lo que hay aquí. Ah, Y estaba solo la Universidad Industrial de Santander. No, la Universidad Femenina, porque yo el primer semestre lo hice en la Universidad Femenina. había una universidad que se llamaba Se Femenina. llamaba Universidad Femenina, ahí hice el primer semestre delineante de arquitectura e ingeniería. Luego al otro semestre se fusionó con la UIS Mm. y ya nos fuimos para el campus de la UIS. ¿Eso como qué año fue? Eso fue en el año 66. Yo Sí, tenía, en el 66. yo tenía 3 añitos. Sí, allá la Pacho, sí, claro. Qué terrible. O sea, la carrera de delineante de arquitectura e ingeniería, ¿no? Empezó en la femenina. Empezó en la femenina. Ahí había bacteriología, arte y decoración, delineante de arquitectura, nutrición y dietética y fisioterapia. Ujú. Eran esas 5.
y todas nos fuimos para la UIS. Nosotros llegamos allá y a nosotros, digamos, a las delineantes de arquitectura nos tocó en la Facultad de Mecánica. Se llamaba Mecánica Civil Delineantes. Y entonces allá era donde Juan José estudiaba Ingeniería Civil. Él fue primera promoción de Ingeniería Civil y allá ya nos ubicaron en ese sitio. Vale. Me interesa esa historia de la carrera de delineante de arquitectura e ingeniería, porque yo quise estudiar eso. ¿Sí? Es más, yo quería estudiar arquitectura, pero como no tenía cómo hacerlo, yo me he bandeado por la vida solo desde los 14 años, y a mí me encantaba la arquitectura, ¿no? Y no podía, porque era en la Santo Tomás o en la Santo Tomás o fuera de la ciudad. Pero yo tenía capacidad para entrar a la UIS, digamos, era bueno como con las matemáticas, la física, Sí. la química. Y yo me iba a presentar a la UIS y consideré estudiar delineante de arquitectura ¿Sí? e ingeniería. Afortunadamente no lo hice Pero porque ya en esa al época año se siguiente acabó. que entré se acabó. En el Entonces, 85. ¿qué enseñaban ahí en esa materia? Como Mire, para enterarme de qué me de salvé. verdad, Pacho, la carrera era buenísima y pesadísima. Nosotros estudiábamos dibujo de ingeniería. En esa época estudiábamos también topografía, porque la topografía era con una libreta, eso no era lo que hay ahora, todos esos equipos para topografía. Teníamos libreta y teníamos que hacer los levantamientos. Estudiábamos dibujo Y los de máquinas. los cálculos manuales, dibujo de máquinas. Sí, dibujo de máquinas, dibujo estructural, también dibujo arquitectónico, matemáticas. Física, por supuesto. También. No, en clases magistrales Sí, de matemáticas, terrible. Eso fue como 3 semestres. No, estudiábamos muchas cosas. Y profesores buenísimos, de verdad tuvimos, la Facultad de Delineantes de Arquitectura de la UIS fue muy buena, tan así que siempre tuvimos trabajo. No había delineante de arquitectura que no la llamaran, porque es que en esa época, pues había tal vez muchos constructores, o de pronto no tantos, pero los delineantes éramos básicos para Claro. trabajar con ellos. Y formados de esa manera, eran casi un ingeniero prácticamente. Éramos casi arquitectos, diría yo, un Casi poco arquitectos más, y y casi- un poquito de ingenieros, porque es que el arquitecto le pasaba a uno un monito, así en una cosita así, y decía, este es el lote, y quiénes éramos las que teníamos que desarrollar esa planta, por lo claro. menos primero la planta, para que ellos después en la planta miraran. O sea, la carrera de verdad fue una carrera, pasábamos noches enteras trabajando, no era fácil y se acabó porque ya vino el computador, el AutoCAD, la vino a reemplazar también, pero digamos, profesores que yo tuve como Mario Pilonieta, él decía, una cosa es una planta dibujada a mano alzada y otra cosa es lo que se hace en el computador. A él le costó trabajo, a muchos arquitectos de esa época les costó trabajo el cambio. ¿Fuiste la última promoción o saliste antes? No, yo le dicté construcción de maquetas a la última promoción. Buenísimo. Porque yo fui Fuiste profesora de tu carrera. Profesor externo de la UIS, dicté la última construcción de maquetas y llegó diseño industrial que la reemplazó. Sí, la reemplazó. En el mismo sitio donde era en Camilo Torres, era donde estaba. Sí, yo justo cuando entré empezaba la carrera de diseño Eso fue en el industrial. 85, creo, Pacho. Sí, yo entré en el 85. Yo dicté esos 3 últimos años. Código 853242. Sí. Eso no se le puede olvidar a uno como la cédula. Claro, claro. Bueno, ¿en esa carrera había algún componente artístico o era técnico Claro, exclusivamente? estaba dibujo lineal, Ajá. dibujo artístico. ¿Había? Claro,
Mario Álvarez nos dictaba dibujo artístico. Mario Álvarez, maestro Hacíamos Mario Álvarez. también cerámica, el barro, lo hacíamos, La modelación. la modelación del barro, eso lo hacíamos con el maestro Pradita, que acababa de llegar de Italia. O sea, es que de verdad El nivel era el nivel era, buenísimo. era alto. Le dibujábamos a los ingenieros también les Ok. dibujábamos. ¿Cómo Entonces, pasas de este contexto académico y práctico de la carrera al arte? Porque es ¿cómo pasó? ahí, Sí, ¿no? cuando ya se terminó la carrera, que ya no volví a dictar, habían dos profesores en la UIS que dictaban, eran Aurora Bueno, Una gran maestra de la pintura, ¿no? sí, y entonces entré a clases de pintura con ella, porque siempre había tenido yo como esa ¿En dónde eran esas inquietud. clases? ¿Allá mismo? Allá mismo habían unos Sí. salones, allá en Camilo también, donde dictaban esas clases de pintura, también acuarela, así empecé. Luego fui al DICAS. En el DICAS estaba Luz Clemencia Arenas, me acordé cuando Máximo Bien. dijo. Máximo fue profesor mío allá en el DICAS de grabado. Máximo estuvo aquí y Máximo. Clemencia también. Ah, no, No. Clemencia Hernández fue la que estuvo acá. Sí, pero Luz Clemencia era la directora. Sí, sí, sí. Era la directora y no, en esa época venían también profesores de la Universidad Nacional. Yo hacía todos los cursos. Tuve la fortuna que Juan José siempre me apoyó. O sea, en todo momento, todos esos cursos, todo eso lo podía hacer. Tenía esa, digamos, esa ¿Ya te habías facilidad. casado? Ya me había casado cuando fui profesora de la UIS. Ajá. Yo tengo 50 años felices Qué bien. de matrimonio. Y tu esposo entonces te acolitaba todo. Mira, fuiste Sí. alumna de Mario Hernández Prada, del maestro Jorge Rivero, que es uno de los grandes pintores colombianos. Del maestro Rivero. De Diego Masuera, tomaste cursos con Fabián Rendón, con Saturnino Ramírez, con Humberto Giangrandi, con Jorge Iván Arango, el del mural de Cañaveral, con Augusto Vidal, con Esperanza Barroso, Aurora Bueno, Virginia Nemet. Virginia Nemet, ¿qué te dictaba? Era en el DICAS, ella dictaba dibujo a mano alzada. Sí. Sí. A mí Virginia me dictó Historia del Arte en la UIS. Historia del arte, Sí, sí, ella sí. también dictaba esa materia, pero yo esa no la tomé porque nosotros habíamos estudiado en la UIS Historia del Arte, entonces porque en el DICAS en ese momento podíamos tomar las materias que quisiéramos. ¿Tuviste grandes maestros? Sí, tuve grandes Y maestros. hiciste muchísimos cursos, o sea, te Muchos formaste cursos. muchísimo. Me formé pésima para la escultura. Sí. Sí. No, en eso no me fue bien. En cambio, en el grabado sí. ¿Por qué? Porque los delineantes tenemos la línea y el grabado es línea. Entonces, después de mucho buscar técnicas y el óleo con espátula me encantaba porque era rápido, yo soy acelerada. No, eso, el clásico nunca pude. Pero encontré el grabado con Luis Fernando Uribe y Fabián Rendón. Y también hice grabado en metal, grabado en madera, pero con ellos encontré el linóleo. El linóleo. Y el linóleo me encantaba porque con las gubias se trabajaba sobre el linóleo y de una se podía imprimir y no se necesitaba prensa, sino uno mismo con un rodillo hacía y salía la pieza. Y a mí todo lo que sea así rápido, que yo pueda ver lo que estoy haciendo, me encantaba y me fui por el linóleo y ahí fue cuando estuve en la Bienal de grabado de Puerto Rico. Estuviste también por allá en Croacia. Sí, pero eso sí se mandó la Se obra, mandó, ¿no? se mandó la obra, sí. Sí. Como el Gran Premio de Mantilla en Francia, que él mandó la obra Sí, y le dieron. la mandé gracias a Juan José Reyes y la Cámara de Comercio que me envió esa obra a Cracovia. Bueno, ¿cuándo te permiten colgar la primera obra en alguna exposición?
Una obra, la primera obra que pusiste. La primera exposición Sí. individual. No, la primera obra que te dijeron, ven, ya estás lista, pon ahí tu obra en este salón regional o lo que fuera. No, para el Salón Regional fue difícil, eso sí fue Era concurso. ya fue mucho más tarde Mm. que participé, creo que fue en el 7º Salón Regional de Artistas, pero mi primera exposición fue en la UNAP. ¿Individual o colectiva? No, esa vez fue colectiva. Colectiva, vale. Sí, esa. éramos varios. Ahí esa exposición fue, sí, esa fue en la UNAP. Y después fue en la Casa Custodio García Rovira. Ujú. ¿Por qué? Mi cuñada Beatriz Eugenia trabajaba, creo, no me acuerdo en qué banco, y llegó la directora de la Casa Custodio García Rovira y vio unas acuarelas mías en la oficina de ella. Entonces le preguntó que de quién era, ella le dijo de quién. Ella llegó y le contó a Luisa Emma, que era la presidenta de la Junta, y me llamaron que si quería exponer allá. Hice mi primera exposición individual fue en la Casa Custodio En la García Custodio Rovira. García Rovira. Sí. Ah, qué bueno. Ahí ya dijiste. Ya empecé como Listo. estuve en la Casa de Santander, colectiva en el Museo de Arte Moderno, en el Colombo Americano, individual. ¿Esa fue como la última más grande que hiciste? Antes, Esa fue como la última más grande, creo que sí. la del Colombo Americano. La del Colombo Americano, creo que fue. Creo que después hubo algo en el Museo de Arte Moderno, no me acuerdo bien, que era una colectiva. Sí, porque ahí yo ya estaba trabajando todas las culturas indígenas. Yo te googleé y vi que la última grande individual había sido en el Colombo Americano. Creo Y que me sí, causó creo que curiosidad sí. porque luego, años después, el Colombo se vuelve tu casa, ¿no? Colombo se vuelve mi casa hace 17 años. Y que está en el entorno de tu casa. Todas esas cosas me llamaron la atención cuando te googleé. ¿No? Esta Sí. señora no ha salido de aquí en mucho tiempo. Y volviste, volví saliste después y de volviste. Sí. tantos años. No te desprendes Sí, sí, del sector. del sector. Bien, Es verdad. y ahora tienes una faceta adicional potente, que es la faceta de la gestora cultural, del gestor cultural, que es supremamente importante porque Y muy difícil. es el que genera, el que provoca, el que hace que los procesos tengan materialidad, ¿no? Aquí hay una extraordinaria que nos visita, que es nada menos y nada menos que mi amiga Carmen Alicia Remolina, la gestora del proyecto Salas Las Abiertas de Bucaramanga, para quien pide un aplauso, que debe estar por ahí. Me encantó verla. Nos vino a acompañar Sí. Carmen Alicia. Y tú también haces parte de ese proyecto, pero ya desde la institución en la que hoy estás trabajando, el Colombo Americano. ¿Conoces la historia del Colombo Americano de Bucaramanga? ¿Cómo llegó? ¿Por Sí, qué se creó aquí? el Colombo Americano llegó a Bucaramanga en 1957. Se reunió un grupo de personas prestantes de Bucaramanga. En ese momento el alcalde era Guillermo Sorzano Ujú. y con bastantes personas norteamericanos y el grupo de emprendedores santanderianos dijeron tenemos que crear el Colombo Americano, que se creó como una corporación sin ánimo de lucro, cuya labor primordial era el intercambio cultural entre Colombia y los Estados Unidos. Estuvo en algunas casas antes de llegar a la casa de don Víctor Martínez Villalba, que es una casa Art Deco, Ujú. y creo que desde mediados de los 60 está ahí, finales de los 60, Y, está ubicada ahí. y siempre ha estado conectado con el tema de la cultura, ¿no? Cuando uno lee… Es una de las funciones Es una de las principales, funciones principales. del Colombo. Sí, sí. Muchos artistas El han pasado intercambio por ahí, cultural. el intercambio Sí. cultural. Bien, entonces ahí te conviertes en la gestora, en la coordinadora cultural Pues, Pacho, yo estaba dictando clases de óleo en mi casa. Primero con una amiga, Norma de Gómez, hicimos un taller, era un taller de pintura sobre madera. Ujú. Teníamos bastantes alumnas. Después
eh, ya el taller lo pasé a mi casa, dictaba maderas y dictaba también óleo con espátula. Hasta que un día me llamó Ramón Zárate y me dijo, me gustaría hablar con usted a ver si se viene, si me quiere ayudar en la, sí, en la organización cultural del Colombo, que siempre, el Colombo siempre se había catalogado por tener la parte cultural muy fuerte. Entonces yo le dije, yo no sé nada de esto, pero si quiere yo voy y miramos y a ver qué se puede hacer. Yo decía, Dios mío, yo de esto no sé nada, yo había estudiado en la UIS, había hecho un diplomado de más o menos gestión? como de gestión cultural. ¿Cuál diplomado ese? ¿No será uno que yo ¿Usted lo hizo? hice uno en la Turbay? ¿No era en la Turbay? Año 99. Ah, ese. Pero Ese, después hubo uno en en la la UNAV. UNAP, Sí. que es no, ese fue el de formador de formadores para el arte. Ese también lo hice. Ajá. Pero el otro fue en la UIS. Entonces, algo sabía y algo había hecho de montaje de exposiciones, pero no es que yo, no, a mí me daba miedo porque yo decía, de las cosas que yo no sé es pedir plata. Y yo sé que si uno tiene que hacer gestión cultural, tiene que saberlo hacer. Y yo no sabía. Yo le dije, Ramón, pues yo miro a ver, probemos, pero yo salir a pedir plata, sí no, No. porque yo no soy capaz. Me dijo, no, pues ahí miramos a ver cómo Bueno, podemos pero la hacer. plata es una de las funciones Pero era del parte, gestor, pero no es todo. pero siempre. Bueno, Sí. entonces yo dije, ¿yo qué hago? Entonces, Joana Delgado trabajaba en la UIS. Yo le dije, Joana, usted me tiene que ayudar. Ella me dio Joana. muchos tips, me ayudó, me abrió la emisora de la UIS. Pues yo me sentía muy UIS y allá con ella Luis Álvaro Mejía. Entonces fueron para mí como las personas que más me ayudaron para iniciar. Entonces Luis Álvaro decía, bueno, allá hagamos lanzamientos de libros. Vino Juan Gustavo Cobo, entonces lo llevábamos también a la UIS. Siempre pensé que yo debía no hacerlo sola, sino con la gente que sabía, la gente que me podía colaborar y que yo les podía colaborar también a ellos, o sea, hacer como ese trabajo en grupo que es tan importante, donde todos ganamos, donde todos podemos hacer cosas Como se buenas. hizo con Salas Abiertas. Ya Que después, tú dijiste, pero o sea, nosotros también. ¿Sí? yo ya tenía como ese aprendizaje porque entonces después empezaron a venir los conciertos internacionales, entonces yo decía, ¿dónde los presentamos? El teatro todavía no estaba, entonces también se me presentaron otras personas importantes, Gloria Oviedo, que me ayudó, Alberto Montoya, que me abrió las puertas de la universidad, Gilberto Ramírez, entonces ya con ellos yo ya llegaba allá, el auditorio ya era para mí, entonces lo podía hacer, pero siempre con colaboración. Lucila González Aranda Oh, también, vale. porque el Museo de Arte Moderno, entonces ella decía, no, que Beatriz viene, entonces Beatriz viene a exponer, pero la conferencia es allá en el Colombo. Entonces, Ujú. para mí, además el aprendizaje que recibí de Lucila fue único. Yo siempre estuve como abierta a aprender a lo que yo no sabía y que las demás sí lo sabían, me podían enseñar. Entonces, creo yo que les tengo mucho agradecimiento, de verdad, y que hubieran creído en mí. Entonces seguí, ya después de los 2 años, entonces no, sigamos, entonces ya tenía yo oficina, entonces ya tenía también Poder. económicamente para poder contratar. Entonces ya Poder. después del tiempo, un equipo, entonces ya entró Rosabel. Entonces, no crea, pero no fue fácil. Claro, yo sé lo que es eso. Dígamelo a mí. Traes 2 exposiciones, 2 grandes maestros, que no todo el mundo pudo atreverse a traerlo, o podría haberse atrevido a traerlos, que son David Mansuri y Fernando Botero. O sea, Y te Gustavo traes Sorzano y Ana Mercedes Hoyos. Yo digo que esos son Ana mis Mercedes cuatro, Hoyos, claro. mis cuatro
Pues todos han sido Sí, importantísimos. claro. Esos todos, son grandes maestros. porque es que han sido más de 95 exposiciones, ¿no, Rosabel? Como más de 95, como 170 artistas que han expuesto en el Colombo. Sí. Ay, se me olvidaba Vicky Benedetti. Vicky Benedetti fue la de los salones nacionales, que trabajaba acá en el ministerio. Ella ya se murió, pero ella también con el Ministerio de Cultura Te apoyaba me ayudó, mucho. me apoyó muchísimo. Y sí, tenemos, Mansur estuvo ahí, ¿no? sí. Yo estuve esa noche ahí. No, No, Mansur, usted me ayudó. Sí, claro. Usted me ayudó porque es la primera vez Sí, sí. que le pedí ayuda al gobierno, al Instituto Municipal de Cultura, porque traer a Mansur era muy difícil, Claro. muy difícil. Y bueno, usted me colaboró Pero a mucho Fernando y- Botero todavía más, o sea, traer la exposición. ¿Tuviste que hablar con él? Sí, esto con el maestro Botero fue lindo y a la vez fue fuerte, Cuéntame. porque, bueno, trabajábamos con el Museo Nacional desde el 2012 con las exposiciones itinerantes. El Museo Nacional y la Fundación de Amigos del Museo tiene una serie de exposiciones que son para itinerar por el país. Juan Darío Restrepo me conectó con María Victoria de Roballo, que en ese momento era la directora del Museo Nacional. Hicimos mucha empatía y con Adriana Parra, que era la comisaria, y ahí empezamos a traer las exposiciones. Cuando ya, porque es que ya nos saltamos al 2018, que fue Botero, que ya fue en plenas salas abiertas, séptima edición. Entonces, en esos momentos el director del museo era Daniel Castro. Y bueno, entonces me dijo Adriana Parra, yo acabo de llegar de México con la exposición de Botero que se llama Violencia. Es una exposición muy bella, muy fuerte, Sí. pero yo voy a hacer todo lo posible porque usted la tenga, Elena, allá en Bucaramanga. Bueno, pero eran 66 obras. El maestro se las donó al Museo Nacional en el año 2004, donó la mitad en el 2005, la otra mitad, y dijo que las se podían itinerar con la única condición que se exhibiera la obra completa. Las 66 obras. En un mismo sitio. ¿En qué sala? En Bucaramanga. No, a mí no me cabían. Entonces yo dije, ¿qué hacer? La UNAP. Entonces le dije a Gloria Oviedo, ya estaba la casona UNAP. Gloria, para poder hacer la exposición, pongo la mitad aquí y usted la otra mitad. Preguntemos en el museo si se puede, hablemos con Daniel y llamamos al maestro a ver el maestro qué dice. Entonces Daniel dijo, bueno, por mí no sé, pero el maestro, usted verá si lo llama. Pues llamamos al maestro a Pietrasanta. Dijimos, lo llamamos. De Bucaramanga, maestro, sí, es que nosotros queremos tener la exposición, Daniel Castro, Daniel también lo llamó, entonces dijo, pues ¿sabe qué? Hágala, mija. Entonces, listo. Hicimos la exposición, pero traerla. La exposición venía de Bogotá en 2 containers, custodiada por la policía. Imagínate. La comisaria dentro de uno de los camiones, la bajada de la exposición aquí y luego coordinar para bajarla en la UNAP. No, eso fue impresionante. Y después monte la exposición, una exposición muy fuerte porque él retrataba la violencia en Colombia, Sí. la tremenda violencia que hemos vivido y que vivieron los antepasados de nosotros, pero la que vivimos nosotros también. Pero él la quería mostrar como para que hubiera una resiliencia, no para que fuera, uy, esto es horrible y aquí nos vamos a quedar, sino esto es tan terrible que quiero que la gente lo vea para que cambie la mentalidad y todo esto negativo se vuelva positivo. Y él me dijo a mí eso, es fuerte. ¿Cómo tuvimos que hacer? Es una exposición fuerte, cruda, de cuadros no muy grandes,
pero tuvimos que poner a la entrada, eso sí, porque el museo no lo exigió, y así se hizo en México y en el Brasil también. Se ponía una nota que decía que los niños debían entrar a ver la exposición con sus padres o los profesores, y que la gente tenía que entrar y ver, se iban a ver cosas fuertes, degollamientos. Sí, sí. ¿Usted la vio, Yo la vi en Pacho? Bogotá. Ah, usted la vio en Sí. Bogotá, esa está en el museo completica. Ujú. Y fue, de verdad fue tan lindo porque los niños entraban porque fueron unas salas abiertas y esas salas abiertas fue muchísima gente, es que era mucha gente. Ir a ver la exposición de Botero en las dos salas fue una maravilla para la ciudad. Y la gente salía mucha llorando, porque mucha gente salió llorando porque veía su propia historia. Y los niños preguntaban y teníamos que tener ahí la comisaria para que ella explicara, pero creo que fue una experiencia maravillosa, de verdad, poderla tener aquí en Bucaramanga. Y muchas gracias por esa gestión y por habernos dado ese placer de disfrutar. Es muy fuerte, yo la vi. Es Es supremamente muy fuerte. Sí, es distinto a lo otro, a lo que se conoce, digamos, No, es que, comercialmente, no. es que Tiene ni una- siquiera es como lo del toreo, lo de la Sí, parte claro. del… Y pequeña, ¿no? Entonces, Esto era sí, pequeña. impacta todavía más, ¿no? Porque Es que se se concentra la concentraba, imagen. Sí. se concentraba esa tragedia porque en cada cuadro se veía sobre todo las expresiones, las mujeres adoloridas. Es como estar viendo el país por una ventanita, Sí, algo así. Fue la sí, sensación que tuve cuando la vi. sí, sí, es verdad. Tuvimos que tener mucho cuidado con eso, Claro, porque pero ujú. en ese aspecto sí, pero sobre todo con mostrar algo terrible, pero que lo vieran, eso no puede volver a pasar. Claro. Tenemos que cambiar. Sí, que no se ¿sí? perdiera tampoco el sentido artístico, ¿cierto? No, para Que no se nada. volviera, digamos, como una noticia judicial la exposición. Exacto. No, fue muy exacto. bien logrado. Y la de Mansur, Ay, no, la de Mansur fue una belleza porque es que maravillosa. David, él Ah. es una persona maravillosa, es una Ya estaba viviendo en persona, Barichara, ¿no? Ya. vive en Barichara. Ya en ese momento estaba ahí. Sí, él vive en Barichara, generoso como ninguno, generoso con su tiempo, amable. De las cosas lindas para mí de haber conocido a David Mansur, y puedo decir que somos buenos amigos y ha continuado esa amistad. Pero la exposición fue bella, fueron esos bellos dibujos, también en formato pequeño. No, de verdad que se queda uno como corto de palabras para hablar sobre la belleza de su trabajo. Bueno, ¿sigues pintando? ¿Sigues ¿Yo? haciendo obra? No, ¿Ya no? ¿Estás muy dedicada? poquito, muy Ok. poquito. ¿En cuál de los dos roles te has sentido más cómoda? ¿En el rol de artista o en el rol de gestión? No, ¿Dónde disfrutas más? ¿Dónde es yo creo que ambos. El de, por igual? pues, es que cuando yo pintaba, pues también era como muy comprometida porque a mí eso de que la musa le llega al artista, a mí nunca me llegó. ¿Nunca llegó? No, a mí me tocaba estudiar. Si yo hice un trabajo sobre la expedición botánica y me tocó estudiar mucho sobre la expedición botánica para hacer los grabados, sobre las culturas indígenas, mucho. ¿Te tocó volverte a leer El Quijote para hacer Hice del la Quijote, obra? porque Yo la vi. un capítulo del Quijote nos Claro. tocó, el Museo de Arte Moderno nos dijo a varios artistas de hacer un capítulo del Quijote. Ujú. Un Quijote que yo no había leído porque yo no había pasado de los dos primeros capítulos. Eso fue cuando se cumplieron los 500 los 500 del años. Quijote. Sí, sí, yo me acuerdo. Y los 500 años. 400. Los 400 años años. del Quijote. Sí, me pareció que 500 era como mucho. Me parecieron mucho. Sí, sí, como muchos. No, los 400 Sí, años del Quijote, 400, sí, sí. Eso fue Entonces, así, pero yo… las musas nunca estuvieron No, ahí presentes. jamás. Estudio, No, me tocaba preparación, estudiar. planeabas la obra Sí, con mucha precisión. sí. Me tocaba planear. Sí, no, la musa no.
Y ahora en la gestión cultural pues estoy cómoda, estoy contenta porque tengo un gran equipo, tengo un gran apoyo de la dirección y de la junta directiva. Entonces, así toque buscar muchas veces recursos y mirar a ver cómo se logra el trabajo, es gratificante. Hemos tenido a Emilio San Miguel también, durante 5 veces ha venido a dictar, es que él es un crítico musical impresionante. Hemos pasado por el ballet, por la ópera, por los Mozart, una cantidad de compositores. El año pasado fue la familia Strauss. Entonces son cosas que al mismo tiempo que se van trabajando, se va aprendiendo. Yo he aprendido mucho. ¿Hay alguna relación del Colombo americano? Ya sé que la hay con las instituciones culturales, pero ¿con las comunidades? ¿O está concentrado allí en No, en con el las centro? comunidades. Nosotros trabajamos, eso ha sido muy lindo. Cuéntanos. Con Ciudad Norte, trabajamos con el Paulón y trabajamos también con unas poblaciones de Lebrija. Ya en estos momentos hay una cosa que es muy importante para nosotros como Colombo y es la formación de público, de formar a los niños. Los niños de un barrio del norte que se llama el Paulón, Sí, lo que es conozco. por allá en la ladera, ellos llegaban al Colombo o llegan al Colombo, llegan en el bus, pasan el día en el Colombo, se les muestra una exposición, cómo se debe ver una exposición. Niños que no conocen el Parque Bolívar, porque nunca han venido al Parque Bolívar. Se les da una vuelta por el parque, se les muestra la biblioteca, se les trata como de abrir el mundo. Ay, eso es una belleza, Pacho, de verdad. Porque es que ellos entran con una carita y salen con otra, los ojitos son otros. Estamos haciendo, eso lo venimos haciendo desde hace mucho, ese trabajo. Y eso es parte de lo que la embajada también promueve, ¿no? Qué bien. Sí. Tenía como esa duda, Sí, ¿no? constantemente lo Claro. hacemos. Bueno, pues creo que hemos conocido facetas extraordinarias tuyas. Te hemos conocido más de lo que ya te conocíamos, pero vamos a dejarle al público para que complete la tertulia, para que le haga preguntas a Elena y le saquemos más información para Mío. su reseña. Los que no lo sepan, esta tertulia queda registrada en el canal de YouTube del Libro Total. A partir de esta conversación yo elaboro una reseña biográfica tuya que va a parar también a un libro que estamos construyendo con todos los invitados. Ya vamos, ya tenemos bastantes ahí, ya se puede consultar. El libro se llama así, Memorias Vivas, está en la plataforma El Libro Total. Y en el canal del Libro Total están de estos acontecimientos que han ocurrido hasta este momento, se van colocando cada semana por si acaso quieren ver allí a los otros invitados. Ha estado Emilio Arenas, estuvo el maestro Saúl Mesa, ha estado Clemencia Hernández, Máximo Flores, Mantilla Caballero, estuvo Gilberto Camargo, el de los caminantes. Bueno, mi cabeza ya no da para recordar tantos nombres y tantas personas significativas. Creo que se me quedó algo por decir, Dale, fue lo de dale. salas abiertas. Sales abiertas, sí. Yo me acuerdo de esa primera reunión, ¿no? Pero es Sí. que antes de esa primera reunión a mí me visitó ¿cómo le llamamos a esa persona que se inventa el acontecimiento? En el campo criminal, el que se inventa el plan. El que se inventa el plan, ¿Cómo que se estuvo llama en eso? Pereira, buscó el plan, Llegó con la idea. Llegó a la Cámara de Comercio, llegó con la idea No, a la primero, Cámara, sí. nos puso la idea a Y nosotros. yo me quedé así. Y todos Pues dijimos que claro. sí, todos dijimos que sí o no, Pacho. Por Y supuesto, dijimos un que combazo. sí, y eso fue lindo porque todas las instituciones culturales hacíamos cosas, todas. Y nos todas las juntó a hacíamos. todos, ¿no? A todos nos juntó. Nos juntó a todos, hicimos eso. Ya este año el año pasado cumplimos 10 años. Estas salas abiertas de septiembre es la 11 versión. Y hemos seguido, se ha ampliado, porque al principio era poder mostrar lo bonito del centro de la ciudad. El centro con las salas abiertas. Y se Con las llamaba el salas centro abiertas. con las
salas abiertas Y que el- eran unas alas. Y eso fue idea de Alfonso Becerra, que se inventó el ala, Fue ¿no? idea de Maxim. Ah, fue de Maxim, sí. Él Fue el que idea de diseñó. Maxim. Lo que hizo Alfonso fue procesar la Sí, idea, sí. fue idea de Maxim Flores. Mm. Y bueno, eso hizo que nos uniéramos todos. Al principio en el centro éramos 9, ya vamos 26 porque ya Ve. vamos en área metropolitana. Y vamos a ver hasta cuándo va este proyecto. Maravilloso. Porque a los 10 años toca mirar a ver qué otras cosas se hacen. Eso me pasó con la tertulia literaria del Colombo. 10 años y la pandemia. En pandemia estuvimos Estuviste, sí. virtuales, Sí, sí, yo- aprendimos virtualidad, tuvimos tertulia, tuvimos conversatorios con los artistas que habían expuesto en el Colombo. O sea, no paramos, aprendimos, porque en pandemia se aprendió también. Cuando muchas quieras cosas. me invitas al Colombo y yo voy allá y echo unos cuentos a esos Pero muchachos. claro que está súper invitado. El público, por favor, démosle un aplauso a Elena y abrimos el conversatorio con ustedes, agradeciéndoles desde ya su asistencia y ese calor que nos ha transmitido la sala llena para los que están al otro lado de la cámara. ¿Quién quiere preguntarle algo o comentar algo o recordarle algo? No tengo preguntas para Elena, pero sí quiero resaltar que la actividad cultural de Elena Arenas se ha desarrollado con gran seriedad y con gran generosidad. Si Elena se llamara Elena Jaramillo Restrepo, la conocerían de aquí hasta la Patagonia. Pero como ella es santandereana, como buena santandereana que generalmente se pasan de modestos, el trabajo que ha hecho, prácticamente los santanderanos tratan de ocultarlo. Es lo mismo que pasa con este esfuerzo gigantesco del Libro Total y de las casas del Libro Total. Si esto se hubiera iniciado en Medellín, ya le habría dado la vuelta al mundo varias veces. Pero el carácter del santandereano es muy modesto, pasado de modesto. Pero eso no implica que no haya que agradecerle a Elena todo lo que ha hecho desde una organización como son los centros colomboamericanos en todo el país, que tienen una trayectoria muy seria, muy importante en la enseñanza del inglés, en el intercambio cultural, como los proyectos de las becas Fulbright, por ejemplo, de las becas Hubert Humphrey, y de otras iniciativas del gobierno de los Estados Unidos, y también con la actividad cultural. Entonces quería resaltar la importancia del trabajo tan serio que ha hecho Elena en Bucaramanga. Gracias. Gracias, Alberto. Alberto Sí. también ha estado con nosotros en el Colombo. Sí. Hemos tenido unos conversatorios muy importantes con él. Gracias, Alberto. Sí, ¿quién más va? Sandra. Están muy tímidos ustedes hoy. Sí, vamos a ver. Eso por lo general todo el mundo levanta la mano y hay gente que se queda sin participar. ¿Sí? Anonadados, por cuestión de tiempo, ¿no? No, ya no más, ya no más. Se nos acabó el carrete de la cámara. No, mentira. Bueno, Pacho, Elena, ha sido como todas las memorias vivas, resaltar unas tertulias en las que la verdad descubrimos esas personas detrás de un hacer. Y qué importante, Elena, y pues estoy de acuerdo con lo que decía Alberto, a veces la modestia es enorme. Hace unos días tú decías, pero yo qué tengo que contar, ¿cómo lo voy a contar? Fíjate que hay tantas historias que incluso apenas ahorita se lanzan, ¿no? Y ya ahí sería como ciertos hilos de ese tejido. Yo te quería preguntar, en medio de ese trabajo de gestión cultural tan importante que has hecho, pues para poner así como dinamizar, ¿cuál ha sido el reto más grande a nivel, por ejemplo, de algún proyecto que hayas tenido o de la relación interinstitucional, por ejemplo, que tú has sido una de las que ha capitaneado para que suceda?
No, pues, Sandra, fácil no es, pero para mí ha sido, digamos, un poquito complicado. Me hablas del trabajo que he traído, de lo que he traído, las bandas de músicos. Es como la parte que me ha costado un poco más de trabajo a mí, lo que es la organización de eso. Ellos vienen de Estados Unidos con un rol un poco diferente. Los músicos son muy particulares, son muy especiales, son muy exigentes. Entonces, esa creo que ha sido como lo que más me angustia cuando ellos han venido. Ahora con el teatro, pues ya también se han presentado 2 veces, pero es difícil. Eso es como lo que más trabajo me cuesta. ¿Cuántos años lleva ya en la gestión? 17. Ah, no debe costarle nada. Sí, ¿quién más? Ya le tienes el tiro. Dio un taller. ¿Te acuerdas en el 2000 cuando vino mi exnuera, Claro. Chana Pranaitis, que ahora es flautista internacional y se llama Chana Gutiérrez? Esto vino y dictó un taller de flauta en el Colombo y en la UNAV. ¿Pero no fue en el 2007? No, ella vino fue en el 2000 y el 2001 que se casaron y se fueron. Ellos no volvieron después de esa época. Y aquí también vinieron, ¿se Sí. acuerda? Sí, exacto. Ah, pero fue en el 2000. Fue en el 2000, el 2001, creo. Sí, creo que ahí sí, estaba haciendo gestión, pero entonces fue tal vez con Sí. la UNAV y en el Colombo, pero yo no. Se hizo en el Sí, Colombo el sí, taller de flauta con Chana. Sí, me acuerdo, pero creí que era como en el 2007, no sé por qué. Fue más temprano, Fue más temprano. claro. Eso fue una belleza Sí, también. fue un taller muy interesante y la parte que con el flautista profesor de la universidad, profesor Flores, Sí. que fue un taller emocionante para los estudiantes tanto de la UNAP como de la UIS, Sí, cuando vino ella. ¿Sí? En este momento está en Suiza, dedicada completamente al concierto y a la enseñanza de flauta. era muy buena, Un es muy excelente buena. flautista, sí. Gracias, Gabriel. ¿Quién más, por favor? Levanten la mano cuando quieran participar, para que los muchachos, los asistentes de la Casa del Libro puedan hacer el registro. Todo lo que ustedes digan también queda registrado ahí, ¿no? Es importante todo esto. Vamos. Bueno, hablando de Elena, Elena es para cualquier institución que la tenga a cargo de algún proyecto, algo estable, algo de las más altas miras y lograr el punto que envuelve a todo el público y lo tiene concentrado en lo que ella quiere decirle, ya sea un momento o un semestre o un año completo, como está sucediendo con las historias que por Zoom hablan de Bucaramanga, de los héroes, de las distintas maneras de desenvolverse el pueblo bumangués a través de la historia. Gracias, Elena. No, Clarita, muchas gracias. Sí, no hablamos de contemos nuestra historia. Eso lo estamos haciendo con Armando Martínez Garnica. Ah, qué bien. Ya llevamos 2 años, ¿no, Clarita? 2 años, nos reunimos cada 15 días virtualmente y se cuentan historias de mujeres de Bucaramanga. En estos momentos estamos hablando del General Santander.
ya pasamos por Simón Bolívar, estamos aprendiendo la historia que no nos enseñaron en el colegio, la historia de Colombia. Ha sido algo impresionante. Armando Martínez es Voy a traer a Armando acá. presidente de la No para que Academia nos cuente la Colombiana de historia, Historia. sino la historia de él. La historia de él, sí. Sí. De verdad que ha sido, esos conversatorios son de verdad muy interesantes. Los invito a que de verdad los oigan, que participen, y muy agradecida con Armando por su tiempo. Y otra persona que quiero tener acá es a la persona que acaba de hablar, a doña Clarita Blanco de Galvis. A ella la quiero tener acá. Clarita, que siempre ha estado ahí. Porque ha detrás sido mío es una también. persona supremamente importante en la historia de la cultura santanderiana, de todos nosotros, ¿no? Ella me hizo famoso. Yo no era nadie me conocía. Pero ella un día mandó una periodista allá, Luisa Calvo, a verme, y la periodista llegó y no sé qué le dijo a ella, pero me dedicó 4 páginas del Dominical de Vanguardia que ella dirigía. Entonces, si no es por ella, yo no habría sido lo que soy, sino habría sido ingeniero de petróleos. Clarita, es un gusto tenerte acá, es un gran gusto, y un día te vamos a tener acá, por favor, nos haría esa deferencia. ¿Quién más quiere participar? Es una pregunta para ustedes dos. Pensando en los artistas santandereanos de fama nacional, ¿es cierto o es equivocado decir que la mayor parte se fueron de Bucaramanga, no vivieron en Santander? Estoy pensando que una excepción entre los músicos fue el maestro Sergio Acevedo, que era ya de fama nacional cuando se creó en la UNAP la Escuela de Música y la Orquesta Sinfónica. Pero me parece que la mayor parte de los grandes artistas de Santander, vivos o contemporáneos, se fueron de Santander, como pues Beatriz González, Saturnino Ramírez, creo que vivió en París casi todo el tiempo. En París. Una vez que vino Gregorio Cuartas, que ha vivido en París desde hace 60 años y fue amigo de Saturnino, me dijo, lléveme al Socorro porque quiero ver qué cuadros hay de Saturnino en su pueblo natal. Y había unas reproducciones en el Consejo Municipal, pero en la Casa de la Cultura no había nada. Y él me contaba que Saturnino había descubierto en París el único billar que hay en París. Él pintaba pues muchos billares. Pero es cierto que la mayor parte de los artistas y los músicos de Santander no han vivido en Santander, o es una apreciación errada. Pues aquí tenemos un artista y está aquí, allá, Gustavo Sorzano. Gustavo Sorzano es un artista muy importante en el ámbito nacional e internacional, pionero del arte conceptual en Colombia, que lo tuvimos en el Colombo Americano en el 2011 en una bella exposición que se llama Warholizas. Él había vivido por fuera muchísimos años y regresó. ¿Cierto, Gustavo? ¿Está contento aquí? Qué bueno tener a Gustavo acá. Hace rato Sí. no lo veo. Entonces es un ejemplo de un gran artista que volvió a su tierra, a su casa. Pero sí, Alberto, normalmente se van y no… Aunque Beatriz González, por más de que no viva acá, ella, inclusive en la entrevista que le hicimos en Mujeres Importantes de Bucaramanga, ella es apasionada por Bucaramanga y dejó su archivo de todos sus dibujos, de todos sus apuntes, se los donó al Banco de la República con la condición de que fuera al Banco de la República de Bucaramanga, y ahora va a ser una donación de sus obras para el Teatro Santander. Y el telón del Teatro Santander. Y el telón que es del maravilloso. teatro entonces va a ir en comodato,
que usted lo tenía allá en el instituto, usted lo tenía súper bien. Después Sí. no estaba tan bien y ahora lo van a llevar al Teatro Santander también. Entonces, por más de que no vivió aquí, pero ella siempre se ha sentido muy santanderiana. ¿Qué van a llevar al Santander? La pintura esa famosa de Turbay y la reunión en Esa Cúcuta. va para el teatro. Ah, qué Va bueno. para el teatro, en el segundo piso. Son dos grandes salones con la obra de Sí, la maestra Beatriz. sí, esa se restauró cuando yo llegué a ser director de la biblioteca en el año 98. Todavía no había instituto, era la biblioteca. Y estaba en muy mal estado. Estaba en mal O sea, estado, pero sí. usted la Sí, quedó se hizo ya una bien. restauración en ese entonces. Y sí. Bueno, yo creo que en la plástica casi que son pocos los que se han ido. Se han quedado, ¿no? Mantilla se ha quedado acá, Máximo Flores sigue acá, muchísimos, ¿sí? ¿Sabe quién se fue? Nelson Flores, que era muy bueno. Ah, sí, sí. Nelson sí, se fue para Europa, él se quedó, nunca volvió. de Florida Blanca, el que hizo el, Sí. el mural del Hotel Del Dan. Hotel Dan, que es ese mural gigantesco. vertical. Ese Nelson es Flores. de Éramos Nelson muy Flores. amigos. Nos Sí. conocimos cuando se estaba creando la Casa de la Cultura Piedra del Sol. Exactamente. Esa no la creó el gobierno, la creamos los artistas. Sí. Nosotros hacíamos bazares ahí en el Sí. parque. Yo Sí. estaba muy chiquito, yo apenas estaba metido en el rollo Sí. del arte, hacía parte del grupo de teatro de la Casa, no había Casa de la Cultura, había un proyecto Casa de la Cultura, era como el Taller Arte Piedra del Sol. Eso lo dirigía Néstor Jiménez, estaba Nelson Flores, el que dirigía el teatro era Pereira, el director de teatro de Piedecuesta, Ah, sí. Carlos Pereira. Carlos Pereira. Bueno, y todo el mundo se volcaba al Parque de Florida Blanca cuando se hacían los bazartes pro Casa de la Cultura Piedra del Sol. Después llegaron los políticos y la crearon, pero la ambientamos en ese entonces los artistas. Bueno, me meto ahí, pero yo era un chino de 18 años que le gustaba hacer teatro, ¿cierto? ¿Qué otro se fue? ¿Qué otro artista? De los… Bueno, ya volverán o se quedarán en la memoria de Sí. todos nosotros. Bueno, ¿alguien más quiere participar o podemos dar por terminada esta magnífica tertulia con esta magnífica invitada? Y ustedes, ni hablar. Un aplauso, por favor. Gracias a la Casa del Libro Total. Y les reitero que pueden ver esta y todas las otras tertulias en el canal de YouTube, El Libro Total, y la reseña biográfica de cada uno de los que han pasado por este escenario está quedando, porque es un libro que está en construcción, pero ya se puede consultar en la plataforma El Libro Total, se llama así, Memorias Vivas. Muchas gracias por haber asistido. Y Gracias. la semana entrante Gracias a viene el maestro Freddy Barbosa con su fotografía magnífica, así que espero que también nos acompañe. Ay, Muchas Freddy gracias. también estuvo. ¿Cómo te sentiste? Ah, bien.